Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos o no arrancamos? Arrancamos. Capítulo especial. Bienvenidos al nuevo podcast de... Bienvenidos al nuevo podcast de Se Aprende Haciendo. Bueno, este podcast va a ser especial porque le vamos a contar un poquito de cómo surgió todo esto, de cómo inició este proyecto. Queremos contarles de qué nos sirvió a nosotros y ver si les resuena, si inspira, si nos gustaría que también luego compartan sus comentarios, sus impresiones, pero bueno, nos parece interesante contarles todo lo que pasó después de habernos dejado llevar por la curiosidad y el interés y la autenticidad. Los invitamos a que miren el podcast, ahora va a Y comenzar se en unos suscriban. segundos, pero claro, primero se tienen que suscribir. Y cuando termine el podcast, queremos que dejen un comentario a ver si les pudo haber servido, inspirado. ¿Algo más que quiera decir? Nada. ¿Nos vamos con el podcast? Los dejamos con el podcast. Iba a decir algo. Nada. Chao. Como otra etapa de podcast, ¿o no? Segunda temporada. Podría iniciar porque hace justamente un año, no, el mes pasado, iniciamos en septiembre nosotros a armar el podcast y ya tiene más de un año que arrancamos y que hemos aprendido y que acá estamos un pasito más avanzando Sí, y bueno, cada vez más completo, de a poquito sí. Nuevo lugar. creo que se escucha mucho mejor. Sí. Hoy no sé, en estos días miraba y la diferencia de los primeros ahora No, en sí, todo sentido. Total. Ha ido cambiando, ha ido mejorando. Bueno, y Bien. justamente era el espíritu de Se Aprende Haciendo. Fue creciendo y tomando forma. Fue justamente mostrar un proceso, ¿no? Sí, Ponerle el cuerpo al proceso, no quedar solamente en las palabras, en hay que hacer así las cosas, sino que lo fuimos conociendo mientras lo íbamos haciendo. Y no sé, yo creo que hay muy poco... no se encuentra esto en todos lados de que te muestren el proceso, ¿no? Siempre se muestran cuando hay un desarrollo previo bastante avanzado o conocimiento, en el caso de, no sé, nosotros no sabíamos ni conectar dos micrófonos o prender una cámara y de golpe, nada, ha ido mejorando paso a paso. creo que este podcast es re especial porque es hablar de todo el proceso, de todo lo que se gestó y que creo que es así, es algo que salió solo, que se gestó naturalmente y que esto no es hablar de vos y yo, digamos, o sea, desde quiénes somos nosotros y bla, 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 y toda esa cuestión desde ese lugar, sino es un ¿qué nos pasó, digamos? ¿Qué pasó acá? ¿Qué Porque pasó acá? es como que es un fenómeno Ujú. que a nosotros nos llama la atención. O sea, que nosotros Sí. mismos lo estamos como observando, como, che, que hay cosas que suceden más allá de nosotros, digamos. Totalmente. Que se combinaron estos procesos, ¿no? O sea, yo venía trabajando en el desarrollo personal Ujú. y vos venías trabajando en tu desarrollo personal Claro. y como que se fusionó y como que lo empezamos a hacer juntos a esto del desarrollo, o sea, tu búsqueda combinó con la mía Ujú. y empezó a salir un proyecto atrás de otro, digamos, como que... Tal cual. y a mí me parece que ese fenómeno, digamos, es algo que me llama la atención o que... Hablamos del de eso cual recién. aprendo, digamos, sí, como que yo estoy descubriéndolo, como aprendiendo de eso, de alguna manera qué pasó acá, estoy Ujú. observando, si bien ya estoy en eso hace un montón, también ha pasado en otras situaciones, pero esto es algo que me llama la atención, porque digo, ¿cómo hacemos para que, recién hablábamos de esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para sincronizar tantas cosas y... Porque sincronías tenemos cada tanto, las personas que estamos así como atentas o despiertas, a veces yo tenemos sincronías Tal cual. por alrededor,
Pero es como que nuestra sincronía hace como que continúen y salgan más proyectos y más proyectos, como no sé. Tal cual. Nos potenciamos mutuamente. Mm. De alguna forma. Y creamos algo que no lo conocemos todavía en profundidad. Y que no surgió de la mente, No surgió de la mente, sino ¿de dónde? del ser, del sentir, digamos. Tal cual. Del De corazón. la información que Es muy viene. genuino Somos todo canal. eso. Yo estoy experimentando eso un poco. Ser canal de dejar salir, Lo que tenga que salir a través tuyo. sí. Y de la combinación con vos, porque para mí, como veníamos hablando de esto, y que para mí es nuevo compartir proyectos de esta forma, ¿no? Porque sí, con colegas hemos compartido, o no sé, muchas veces trabajar en común Sí. para un proyecto, para otro. Pero esto es diferente, porque es como... no sé cómo nombrarlo, ¿no? Pero como que dejar salir la creatividad. Es nuevo para mí. O sea, no estoy en mi zona de confort, no estoy en... Aparte que está desarrollando todavía día a día. claro. Pero bien, qué bueno. ¿Cómo inició? Bueno, vamos a contar cómo Dale. inició todo. Punto cero. Porque en el podcast de Magda, que hicimos con Magda, que está el registro acálico, está ahí en el canal si lo quieren ir a ver. Justamente salió eso de que yo venía a terapia con ella. Ella fue psicóloga. Sí, contamos la historia porque... Es raro, es raro contar la historia, Claro, pero bueno, la idea era como... Sí, compartirlo porque surgió por la gente por ahí. Ujú. Para Pero- después hablar un poco de darse esos permisos, ¿no? De Sí. seguir la curiosidad, de seguir los intereses. Sí. Pero bueno, la cuestión era esa. Yo venía, una búsqueda. Acá se quedó sin palabras, digo, bueno, lo cuento yo. Es que no quiero contar lo que vos estabas buscando, qué sé yo. O sea, por ahí es lo que yo veía. Claro, es que yo no sabía qué buscaba, pero sentía que tenía que ver algo más. No sé. O sea, vos estabas buscando, sí, estabas como en una búsqueda de sentido, digamos, como que Sentía que todo lo que estaba haciendo no tenía sentido. No tenía sentido. Pero sí, buscando un sentido a la vida, como que estaba viendo automático. Y si bien yo siento que siempre fui de buscarme, de mirarme, de observarme. La curiosidad siempre estuvo en mí. Y siempre fui buscando... buscándome. Te remate con... Siempre fui buscando, pero quería desarrollar cosas. La verdad que no sé. Me llevó a que en un momento al principio fue que necesitaba ayuda para entender unas cosas y después vi que se iba desarrollando más esa curiosidad y quería entender cosas y comprender cosas y Sí, venía con temas que no lo podía hablar en mi círculo cercano, quizás. claro. No sé. Yo como que vos viniste en una instancia en la que ya estabas en un proceso, lo habías aceptado al proceso, Ujú. pero lo querías entender Sí. un poco qué te pasaba. Claro. Sí. Como que ya lo habías aceptado, estabas ahí como en eso. Y bueno, esto del hacerte preguntas. Totalmente. Si bien es tu esencia, bueno, como que esa parte era la que combinó por ahí, digamos, esto de Sí. hacerte preguntas en profundidad. Yo siempre le recalcaba que el potencial es el hacerte preguntas y permitirte no tener respuesta para eso, el soportar la incertidumbre, el no querer buscar una respuesta Lógica, quizás. sí, apresurada, como, qué sé yo, Claro. que te conforme y ya, sino como una respuesta, o sea, ir más en búsqueda de la información. Exactamente. Acercarte. Es más, yo creo a que la- justamente, no sé si ayer o antes de ayer decía, si yo algún día encontré una respuesta, como que le quita el sentido a mi vida o a una Claro. parte de mí. Que tenés el espíritu del filósofo, digamos, ahí, como, ¿entendés? Como que esa parte, y que a mí me gusta tanto, ese ejercicio de preguntarse y que bueno, que yo me di cuenta después en esto de observar qué nos convocó, qué nos hizo que Las enganchemos sincronicidades, sí. tantas
ideas juntos y todas esas cosas, Sí. que yo digo, bueno, yo creo que había perdido un poco esa parte de preguntar. Sí las tenía internamente, pero... Vos tenías malas respuestas. O yo venía a buscar respuesta en las charlas que teníamos. Yo ejercito, quizás lo hacía muy en soledad, no lo podía exteriorizar, no lo compartía con otros a eso. Claro. Y sí, lo tengo muy ejercitado en el consultorio. Yo disfruto que los pacientes vengan a hacerse preguntas. Pues yo ahí después me fui dando cuenta de eso, ¿no? 10 pacientes vienen, se hacen la misma pregunta y con todo vamos encontrando respuestas diferentes. O sea, es ese ejercicio del pensar por sí mismo y que yo no lo podía aplicar compartir con otros. Era algo más que quedaba... Más en el marco de la terapia, por ahí. Claro. Y que... Bueno, nada. Entonces eso fue como que en un principio hizo que empecemos, que nos vayamos por la rama hablando. Pero, no sé, pero la cuestión es que aparte de esa búsqueda, vos estabas teniendo como también tu necesidad de dar Deseo. algo. De querer compartir, de querer comunicar algo que no entendía que era. Claro. Sí, no sabía qué, pero sí. De ponerme yo al servicio del mundo, de la sociedad, de encontrar cuál era también mi función. Pero sabiendo que iba por ahí. De conciencia, unidad sí. de mi función, en mi parte de... Yo siento que todos somos una piecita del todo. Y decía, no me estoy encontrando qué parte tengo que meterme yo, mi lugarcito. Claro. ¿Qué quería... ¿Cuál era tu función? Sí, descubrirte. La función en el mundo. Sentía como que el propósito también, o llamarle como vos quieras. Claro. Pero que como que le quería encontrar un significado al por qué, qué tenía que hacer y por qué, o un para qué. Y bueno, con respecto a esto de Se Aprende Haciendo, era justamente decir, todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que comunicar, todos tenemos una experiencia de vida que le puede llegar a servir a otra persona. Y digo, y a ver, y si yo uno esto con el otro y unimos varias piezas, podemos crear algo que puede llegar a servir y a la vez que es parte de mi desarrollo, que es en este momento haber hecho esto, en ese momento, y que a la vez abrí un montón de otras puertas. Pero bueno. Sí, o sea... difícil porque nosotros estamos tratando de recapitular a lo que pasó, digamos, en realidad. Nosotros lo dejamos ser. Y hoy quizás le metemos, digamos, como esto de observar qué pasó ahí. ¿Qué? Sí, no, totalmente, que vamos a hablar como si no hubiera cámara, como si... Sí, porque eso es lo que estamos... Que al principio cuando se empezó a armar, yo decía, esto es medio raro. Yo con mi psicóloga quería hacer un podcast. Yo ni te cuento, o sea. Digo, ¿qué? Lo veía como incómodo, pero a la vez quería y bueno, no sé, ¿qué sale? Pero nada, eso quería contar ahí. Vos entraste en una parte, ahí me hiciste acordar. Que yo creo que todo eso lo dejé ser, porque yo venía de ser bastante estructurada. En lo que es en la parte profesional, digamos. Claro, sí. Mi vida personal no, en esencia no soy para nada estructurada, pero en lo profesional o en el afuera, sí. Entonces, no me lo hubiese permitido jamás, yo en otro momento, hacer de esa forma al podcast, que salga así. Porque aparte era algo que yo estaba tratando de hacerlo bien. De hacerlo bien y desarrollar. Vamos a poner en contexto. Yo venía de un proceso también que venían cíclicamente, se había gestado anterior, como abrí el espacio íntegramente, lo abrí, rompí algunas capitas de ego, como por ejemplo permitirme que sea de un tinte más holístico, pero seguía yo con mi estructura. Sí. Entonces, no me permitía mostrar mucho más que simplemente un logo holístico y un poco de que lo que se hacía, pero era como que reservada. Cuando empiezo a notar trabas, digo, no, pará, lo tengo que hacer crecer y me empiezo a interiorizar en
busco a alguien, un consultor que me ayude para hacerlo crecer profesionalmente. Busco una persona profesional en el área que me ayude. Y me dice, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? Yo digo, cualquier cosa menos mostrarme. Bueno, me dijo, lo que vos digas. Entonces yo vi, ¿no? Como que podía crecer hasta cierto punto porque no estaba mostrando, por cuidarme a mí y mi ego, Sí, tu ego. mi ego no Tu me personaje. mostraba yo, exacto, ni tampoco mostraba lo que hacía, ni lo esencial. La gente todo el tiempo me decía, pero yo no sabía, pero... Y yo empecé a tomar conciencia de que yo podía conectar mucho más si yo podía romper esa limitación, que ya me la había escuchado, que había dicho cualquier cosa menos mostrarme. Y entonces dije, bueno, vamos que esto es lo que hay que, la barrera siguiente. Entonces me metí en una mentoría, estaba trabajando con un mentor holístico que me ayude, que sabía que espiritual, que me iba a llevar un poco más a la oscuridad mía y a decir, a ver qué más hay en el fondo, por qué tanta vergüenza, por qué tanto rechazo, tantos prejuicios. Bueno, Sí. me metí. Mientras yo estoy en todo ese proceso, empiezo a descubrir cosas mías, como a estar más perceptiva, empecé a sacar capas de ego, empecé a salir del modo automático, más todavía de lo que venía haciendo. Sí. Y en eso estaba trabajando mucho sobre la intuición, estaba mucho en la meditación, estaba meditando un montón. Pasé por semana a meditar un montón de horas por semana. Mucho espacio de quietud en mi consultorio. Me había hecho el espacio para mí. Me había empezado a ocupar de mí, estaban alimentando bien, estaba en el gimnasio, o sea, estaba ocupándome integralmente de mí. Íntegramente. Y entonces, bueno, estaba así en todo ese proceso y ya estaba más atenta a las señales. Y vos me empezabas a hablar, tipo, yo decía algo, y vos venías, como que yo pedía algo y como que en algún sentido yo sentía que era, si vos querés o que querés, le tenés que decir que sí a Fabri, digamos, porque vos era el que me venía a proponer esas cosas o a decir las mismas palabras y era como que yo decía, no puede ser. Pero como que una y otra vez era como que, no, sí, como la que señal me decía, y sí, no es por donde, y todo me indicaba, no es por donde vos querés, es por donde se te presenta, ¿entendés? O sea, entonces yo venía haciendo todo mi camino estructurado y qué sé yo, y vos me decías, acá hay uno más directo, ¿vamos un podcast? Y yo, sí, pero, viste, como que me agarraba toda la cuestión. Entonces, ya arrancó por ahí, porque yo ya te empecé a prestar atención, porque me empezó a llamar la atención que vos ibas y a ese tipo de sincronicidades, esa búsqueda tuya, y era como, yo no sé por qué, pero quiero ir para ese lado, ¿viste? Y era para el lado que yo quería ir, o necesitaba, porque tampoco es que era un deseo, quiero hacer un podcast. No, yo tenía un poco la misma búsqueda que vos, o sea, de alguna manera es como una necesidad de comunicar más, de vencer mis barreras, de mostrarme más, y eso. Así arrancó de mi parte, digamos. Sí, total. Sí, fue así, y fue todo muy sincrónico y es como que pasó solo, como que no forjamos nada y ahí arrancó el podcast. Muy natural. Ahí arrancó el podcast, empezamos haciéndolo cada 2 semanas al principio. Sí. Nos pasaron todas, cuando es toda es grabar podcast y no grabarlos. Que no se escuchen mal los micros. Tener un día malo que le puede pasar a cualquiera y decir no estoy para grabarlo, ¿te acordás? Sí. Todas, que se han borrado archivos y bueno. Sí. Pasó de todo. Pero bueno, no sé, lo fuimos sosteniendo igual en tiempo y... Sí. Te veo ahí como que querés decir algo y no te largás. No, digo, una cosa fue llevando a la otra, digamos, y tomó mucha velocidad, digamos, en esto de por dejarlo ser, yo creo, y por seguir un camino diferente para mí, para mi punto de vista, todo era estructurado, medido, ya estaba pactado cuánto tiempo te iba a llevar cada cosa, porque más o menos estaba todo medio planificado. Y esto era no sé, o sea, primero era totalmente terreno, totalmente desconocido,
yo me estaba dando el permiso de a ver qué pasa, porque es como que yo no me podía encontrar en esa contradicción de que digo, si vos estás pidiendo esto y ya estaba un poco en esa mirada más holística de si la vida, eran cosas que yo ya las venía diciendo, pero la tenía que experimentar de alguna manera. Y entonces como, si estás pidiendo esto y se te presenta esto, tenés que decir que sí, digamos, de alguna manera era contradecirme a mí misma, era como que lo quiero pero no lo quiero. Entonces yo tomaba los caminos de darme ese permiso, me di cuenta qué velocidad tomaron las cosas, porque esto después nos pasó en el Renacer también, que fue de ahí, era como mientras estábamos haciendo una cosa se nos ocurría, y si hacemos un streaming, bueno, dale, y si hacemos tal cosa, y era ¿qué pasa si sí? ¿Viste? Porque sí, de ahí salió todo, de ahí sí, salió todo, pero porque no dejamos que interfiera la mente. Totalmente. Estábamos en ese... Que siempre va a interferir, pero que no tome el protagonismo. Claro. Y aparte yo creo que fue todo muy sincrónico, una cosa trae la otra. Nada fue casual, pero yo puedo unir millones de días en que yo a veces hago esta recapitulación de todo lo que pasó. Y hace un año, y creamos un montón de cosas. Pero fue todo tan sincrónico de, por ejemplo, como para poner referencia, y que algún día lo voy a invitar ya que estamos, del último día del taller, por ejemplo, que venga Juanma, que con una cámara, y yo digo, uy, mira esto es lo que hace con una cámara, y que me despierte a mí también más la curiosidad de decir, bueno, yo sí con una camarita de celular estoy haciendo esto, y si tengo una cámara, y a la vez... yo en la mente que me molestaba, no, pero ¿cómo vas a tener una cámara ahora que no sabes qué hacer, que está con conflicto del trabajo, que no quiere trabajar más, que quiere buscar otra cosa? Fui y me compré la cámara, dije, bueno, por algo apareció todo tan sincrónico. Cosa más rara y... Claro, el caso de él empezó sacando fotos con un celular y terminó de fotógrafo en Central, que él es hincha. O sea, un montón a donde no tenemos ni idea dónde nos puede llevar. Integró su interés por la cancha y todo se fue uniendo. Le combinó con los viajes, que él tenía los intereses todo así tal como... y todo se va integrando cuando seguís tu interés. ¿Y qué pasó? Viene sincrónicamente, porque igual yo siento que la sincronicidad, ya te digo, yo ya la venía observando las sincronicidades todo el tiempo, pero como era algo diferente en esto de que como que continuaba la sincronicidad e iba escalando, digamos. Pero me dice, che, vi que pusiste algo de taller, si querés un día te vengo a sacar fotos, avísame cuándo. Justo coincide con el cierre del taller. Claro, fue el último día. Y... a todos les sirvió su experiencia y le hacían más preguntas y él como diciendo, wow, o sea que lo que yo viví, que para mí tuvo re valor, para otro también. Me acuerdo que le pregunté en ese momento, porque él trabajaba, él tenía lo que todo el mundo busca, que es seguridad. En un trabajo, me acuerdo que había contado que trabajaba en la MUNI, donde mucha gente dice, bueno, si yo entro acá, viste, no me voy más, pues tengo seguridad, tengo jubilación, vacación y todo eso. Y yo le pregunté, ¿pero vos ya sabías que vos te querías dedicar a la fotografía cuando diste el salto? No, y él tenía el bichito de que le había empezado a interesar, pero no se imaginaba todo lo que seguir su interés y jugársela por lo que él estaba buscando y quería, le iba a abrir todo el mundo de posibilidades. ¿Y por qué resonamos con Juanma? Porque nosotros estamos haciendo lo mismo, pero lo novedoso o lo raro de nosotros es que lo estamos haciendo juntos, digamos, porque... Estos procesos, por lo general, uno lo vive en soledad y cada tanto compartí tu experiencia, otro lo ve y qué sé yo. Pero nosotros lo estamos haciendo juntos en esto de, ya que estamos en esa búsqueda, entonces estamos los dos probando cosas y resonamos con más gente, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el espíritu de todo lo que estamos haciendo? Tanto el podcast como SA, como C, como... todos los proyectos que armamos y que se nos ocurren tienen el espíritu de mostrar nuestro propio proceso, porque sabemos... Documentamos un proceso. Claro, porque sabemos eso, tiene un valor. Que nosotros ya sabemos que el valor que tiene. Sí, totalmente. Y lo queremos compartir, digamos, y sabemos, y aparte lo comprobamos, porque la retroalimentación, las devoluciones que tenemos... Total.
que para nosotros lo fundamental es cuando vemos que un movimiento nuestro Mueve a generó otro. movimiento Claro. en otro. Eso es lo que... Eso termina siendo como el decir, todo esto tiene un sentido. Que me ha pasado mucho de cuando ver a otra persona movilizada por algo que... Y vos decís, wow. ¿Cuántas veces uno se inspira? Vos Sí, decís, la sí. ficha más importante me la terminó despertando un NN de una persona que ni conozco, que no sé ni quién es, ni a qué se dedica, ni nada, pero me dio esta herramienta que me ayudó. ¿Y cuál es la herramienta? Su propia experiencia. Tal ¿Por cual. qué la tomé? Le di más valor que aquel libro, que el profesor, que la carrera, que esto, que el otro. Porque Está en primera fuente. está de primera mano. Claro, de primera Exacto. mano. Te lo está diciendo una persona que te dice, che, yo hice esto, y te está dando información valiosa y te da la oportunidad de decir, pruébala. Fíjate Tal cual. vos qué Y crees. quizás, porque no hay un método para todo el mundo, quizás a vos no te funciona la que le Claro. funciona a otra persona. Pero la estás experimentando, estás poniendo en tu cuerpo y decís, no, por acá no, pero se me ocurrió que mientras estaba probando hacerlo así, de hacerlo con esto también o de otra forma, y te suma todo, y la experiencia de todo te van como anclando el camino y marcando. Y si escuchás encima la Ayudando. sincronicidad de las señales, qué sé yo, Sincronicidad está todo es ahí. fundamental. Al punto de, bueno, nosotros hemos tenido un montón en mensaje, hablando, a veces decimos las mismas palabras, cantamos las mismas canciones, como ya digo, No, tremendo. tremendo. Y no solo nos quedamos con SAT, sino que fuimos desarrollando otra cosa, desarrollamos C, que es un programita para las personas que más o menos... Vamos a contar vos de ese. Ese que está ahí mirando, parece que no está suscrito. No, no me digas. Me parece que no. No podés. Ya a esta altura, Claro. a esta altura, ¿cuánto ¿Qué hacemos? hace? Hace un año que estamos Claro. jodiendo, mandando pedidos, historias. Una suscripción, ¿qué te cuesta? Así que bueno, espero que cuando termine el video te suscribas al canal, nos des like, nos comentes y compartas este contenido con gente que le pueda llegar a servir. Vamos ¿O a seguir cómo la llegamos hasta línea. C? Claro. Vamos a seguir la línea. Empezamos con los podcasts. Vos ahí, como le metiste todo lo que tenías, que también era parte de todo tu juego. Cuando vos jugabas, hacías esas cosas. Hacías un logo, hacías una página, Sí. y creaste el canal de YouTube Ujú. que le pusimos, que también Le fue pusiste. muy... Le pusimos. Vos me preguntaste, bueno, a mí me salió, se aprende haciendo ese nombre. Estábamos buscando el nombre, pero la sincronicidad de ese día yo me la acuerdo, o sea, Sí. fue del momento de ponerle el nombre. Al Vos me dijiste, se me vino, se aprende haciendo, me recuerdo. Yo te Pero- dije, bueno, ahora hablo del martes y vos me dijiste no. yo te porque iba a es hablar cumpleaños de mi eso hija no y sé vos qué. me mandaste para preguntarme eso Tal mismo. cual. Y Sí, entonces a mí... justo estaba pensando en eso, me contestaste vos. Yo estaba por agarrar el celular para decirte, che, se me vino este nombre, porque a mí no es fácil que se me venga un nombre. Al contrario. puedo Le da estar- vuelta. No, puedo estar Con íntegramente te mataste. Me remate. Se te ocurrió el nombre, lo tiraste ahí, se aprende haciendo. Cosa que, claro, que ya me llamó la atención, conociéndome a mí misma, dije, che, por algo se me viene este nombre, no Tal me cual. parecía nada casual, ni no era común en mí. Tener decisión en algo, y era como montón. que me cerraba el nombre. Dije, se aprende haciendo. Bueno, a vos te cerró, eso también me dio la señal, qué sé yo, seguimos. Creaste el canal de YouTube. Ujú. Le metiste un montón, quedó re lindo, le empezaste a meter de voz a Sí, todo sí, lo que ibas fue mi haciendo. hobby, Lo estabas tenía haciendo tiempo, jugando. Sí, sí. Bueno, eso fue buenísimo. Y después vino el streaming, la idea Sí. del streaming. Vos decía, tenemos que hacer esto pero en vivo, tenemos que probar, qué sé yo. Surgió sincrónicamente la conexión con Nati y Sil, Ujú. que también están ahí, siempre rondando. Que también armamos el Renacer con ella. Armamos... O el Renacer fue antes del streaming. No, el Renacer fue antes del streaming. Pero también así, o sea, fue todo muy sincrónico. sincrónico. De entendernos así, lo mismo que nos pasaba a nosotros, nos pasaba con ellos, y que también nosotros dijimos, Todo, che, pero todo. pará, o sea, como nosotros generamos también un poco ese movimiento con otros, y que nos dicen porque es eso. contagioso. Claro. Y cuando te ponen esta frecuencia, que ya no es
que es de querer compartir, querer dar, querer ayudar, querer estar al servicio, es contagioso. El otro, por eso yo digo, yo me entusiasmé de vos cuando yo te observaba tu forma de ser. Yo decía, wow, yo puedo integrar eso en mí y sería re potente. Y por eso nuestra experiencia de vida, todo puede influir en otras personas como un catalizador, en este caso de que te contagien las ganas de querer hacer lo mismo. Bueno, ahí me está trayendo la información, porque yo hablamos esto antes, de que yo me preguntaba un poco por qué la sincronicidad tanto tiempo, por qué me pasó con vos que había sido paciente y no con colegas y con un montón de gente con la que me cruzo y hacen cosas. Y yo ahí me trajiste otra info que también encuentro, como que también la pensé en algún momento, que tiene que ver con que hay una cualidad que vos tenés que combina mucho con la mía. Y que para mí era obvia, pero no es muy común encontrar. Que es cuando te interesa algo, darlo todo, ¿entendés? Ah, sí, muy olín. Como que nos interesen las mismas cosas, estamos llenos de gente, está todo el mundo... Sí. Resonando acá con nosotros que nos atrapan las mismas cosas, vamos por los mismos caminos explorando más o menos las mismas cosas, pero que te animes a darlo todo, digamos, el cuerpo. Con ese nivel de coherencia, digamos, porque yo siento que lo doy todo, digamos, o sea, no me guardo nada. No, sí, se nota. No es para quedar bien en cámara, pero sí. Lo tenés vos, por eso te llama la atención a mí, somos espejo ahí. Ahí nos espejamos, claro, y yo lo vi en vos, en esto lo vi en tu forma de ser genuina, porque lo estabas diciendo en terapia, porque lo decías en cualquier momento en el que, sin darte cuenta lo decías, que es como una actitud de entrega, de decir, yo, y aparte no solamente... decirlo, sino que ya lo estabas demostrando, o sea, vos ya habías soltado todo lo que no tenía que ver con vos, sin tener garantías de lo que venía. O sea, ese acto de valentía o de coherencia para mí es re grande, o sea, es como yo veía que era lo mismo que estaba haciendo yo, pero de otro lugar, ¿entendés? Y yo ahí noté la disposición tuya, porque todo el tiempo yo escucho la frase, tenemos que hacer algo. Desde que yo abrí este espacio y antes también, che, algún día tenemos que hacer un taller, che, algún día tenemos que hacer, podríamos hacer esto, podríamos lo otro, y así, potencial. Sí, queda en la nube. Y el potencial yo me desvivo por sacarlo, pero ¿qué pasaba? A desarrollar un proyecto, una idea, un taller, algo, consume tiempo, energía, dinero. Y son las cosas que uno después empieza a cuidar. Y ahí es donde yo veo el darlo todo o no darlo todo. ¿Y qué pasa? Yo en cada proyecto lo daba todo, digamos, sin ninguna garantía a cambio. Y yo por eso como que ahí me desencuentro con la gente. Y mis sincronías son fugaces, pero no tanto con otras personas, porque yo arranco a quinta... y el otro en primera, segunda. Entonces como que nos cruzamos. En mi caso al revés, yo arranco en quinta y vos venís más en primera, pero bueno, un poquito nos fuimos, encontré uno que... Fuimos encontrando el punto medio, estamos en 2,5 los dos. A Colapinto acá. Estamos en el medio, el camino al medio del que va. Claro, más, menos, qué sé yo, pero por lo menos dentro de todo lo que noto es que esa sincronicidad creo que va por ahí, porque ahora que lo dijiste me hiciste acordar de eso, como que tu entrega con las cosas que te interesan, no sé, ¿te interesa algo? Y le pones en eso, ¿entendés? Siguiendo con todo esto, queríamos más, porque se empieza a salir más ideas. Y queríamos hacer esto ya estábamos ayudando gente que se nos acercaba para que le demos una mano nos venían a contar sus proyectos, se sentían atraídos por lo que estábamos haciendo y decían, che, ¿usted qué les atraía? Que nos animemos, conociéndonos a nosotros, decían, wow, si vos te animaste a eso, yo también justo ando con ganas de animarme a tal cosa. Entonces nosotros que dijimos, nosotros nos re sirve que cuando estamos juntos nos estamos ayudando a animarnos uno al otro, y dijimos, vamos a hacerlo con
Vamos a Otra llevarlo persona. con otras personas. Y ahí surgió Se Emprende Haciendo, El programa, un El- programita. programa repotente, que lo dejamos ser, que salió, que la verdad superó las expectativas. Tremendo. Totalmente, Tremendo. totalmente. Salió Sí, solo. Salió solo. Sí, Y no- sigue saliendo y sigue creciendo y lo queremos cuidar, pero está ahí creciendo. Se viene la segunda Se edición. viene la segunda edición. Lo queremos. No sé si lo queremos cuidar. Vos lo querés cuidar Yo sí. porque es un proyecto muy sentido. De mi parte también, pero yo lo quiero. No sé si cuidar, sino potenciar. Siento que tiene mucho más para dar de lo que. De cómo arrancó. Y lo peor, lo mejor o lo peor, bueno, es que. No sé, yo siempre decía, ¿qué puedo dar yo ahí, no? Yo siempre, desde el momento en que empezamos a armarse, yo mismo experimentaba ahí en carne propia el síndrome del impostor. Entonces yo digo, estábamos tratando de eso. ¿Cómo vamos a ayudar a otro a superar el síndrome del impostor si yo me siento un impostor? Justamente, Se comprueba la teoría del sí. se aprende haciendo. tal cual. Y que mientras vos aprendés, enseñás. Y mientras vos recibís, das. Y es un Yo estaba ahí a la intercambio. vez, estaba trabajándome mi seguridad interna también de sentir que, de darle valor a mi vida, a mi experiencia, a mi proceso. Y dije, bueno, qué mejor que romper el síndrome del impostor, sintiéndome un impostor para sacarme Claro. ese disfraz de que nadie es impostor de nada. Es que yo atravesé la experiencia, ¿me entendés lo que yo te Sí. quiero decir? Viví la experiencia simulando no ser un impostor. Cuando No, la la estaba viviste- haciendo hasta que viví esa experiencia. La ¿O viviste no? de ¿O la cómo lo manera, veo? para mí, la Ujú. viviste de la manera más genuina que Poniendo pueda el haber. cuerpo con- Exacto. Ujú. Que, Que ahí el ego, te digo, sí, en 1000. obvio. En 1000. Por eso también, como nosotros, aparte, estábamos en este proceso y muy conscientes de ser auténticos y coherentes, se nos empezó a presentar el desafío de que, bueno, tenés que ser coherente y asumir la verdad, por más incómoda que sea. Y la verdad era que a veces no teníamos todo listo o que no nos sentíamos 100% seguros, ni cómodos, ni nada, y era asumir la verdad. Totalmente. Y asumirlo desde un lugar de humildad, algo que uno no está acostumbrado, no tenemos modelo de... Nosotros estamos acostumbrados que si vos vas a dar un curso o si vas a ayudar a alguien, tenés que ser el ejemplo. Sí. Tenés que ser ejemplo de lo logré. Vos Sí, venías sí, del el caso campo de de... éxito Claro, caso de éxito o tengo que mostrar la prueba de que yo sé y que no soy un impostor y no. La verdad es que desde la humildad ayudamos muchísimo más, desde nuestra humilde experiencia, siendo 100% genuino y auténtico, dejando que el otro vea a través tuyo, saca más información de... O sea, yo siento esto, que al mostrarme, el otro saca más información de mí que la que yo le puedo transmitir, contándosela. Sí, es que vos sos un canal, Loma. Yo te digo, podés inspirar más al otro siendo vos, simplemente poniendo tu ser en el mundo y que otros se inspiren de eso, que diciendo no, porque tal dijo tal cosa y este tal y tal, y yo creo que mi teoría reformulada es esta. No, yo te digo, a mí ¿qué es lo que a mí me despierta ganas de crear o que me moviliza internamente? Viéndote hacer, en tu caso, antes hablamos de Juanma, viendo que el loco se la jugó por lo que quería, viendo que tal persona le gusta hacer tal cosa y va y la hace, sin importar el resultado, porque te puede ir bien, te puede ir mal, no interesa al fin y al cabo. Cuando yo me di cuenta de esto, yo que venía del venía ya hace 15 años ayudando personas, desde Busca la prolijidad. Yo busqué primero las herramientas, busqué lo que servía, busqué por distintos lugares, no por todos, pero por distintos Sí. lugares, y venía haciéndolo hace 15 años, digamos, esto de buscar ayudar a otros. Claro. Y cuando me di cuenta que lo que más ayudaba era la experiencia de otro, porque lo descubrí en esta última mentoría que te decía, donde la hice con gente que nada que ver,
quizás con la profesión. Y yo decía, wow, incluso la persona que me daba la mentoría no era psicólogo. Y yo decía, me está ayudando más que un psicólogo en este caso. Me está haciendo ir hacia mí de una manera en la que ni siquiera en terapia lo había experimentado. Y siendo que también lo trabajé un montón y me ayudó un montón, pero cuando me cayó la ficha de que la experiencia de uno, al compartirla, te revelaba mucha más información y te llegaba por otra vía, digamos. Tal cual. Y te inspiraba y te motivaba o te empujaba a la acción de otra forma. Yo dije, qué potencial. Y aparte lo empecé a probar yo. Me costó, mientras yo trataba de vencer mi vergüenza, veía que venía gente que me decía, ¿no sabes lo que me sirvió? Yo decía, pará, ayudá a esta persona, incluso a pacientes míos, que capaz que te daban terapia, yo aplicando la técnica cognitiva, buscando un modelo, el otro modelo, y de repente lo que le ayudaba era verme a mí haciéndolo. Yo digo, pará, o vos mismo. Se caen todas las teorías. Claro, entonces digo, pará, entonces va por ahí. Y yo dije, bueno, y empecé a focalizar por ahí. Y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer en C. Tal cual. Empujar a las personas a salir de esa rumiación, de esa creencia limitante de que si no sos profesional no puedes ayudar a otra persona. Que no sos profesional, que si no tenés experiencia, que si no sé. Yo ahí me mandé a hacer el C. Si no lo hiciste bien primero. Claro, se aprende haciendo, amigo. Y un día antes armamos la clase. Y aparte que más allá que estuvo muy bueno, realmente. En un momento nosotros no sabíamos bien cómo desarrollar una clase porque la íbamos armando sobre la marcha realmente, y tuvimos hasta inspiración divina para que eso fue increíble. Y no sé, hay cosas que no se pueden explicar ni... Al dejarlo ser es mucha la info que nosotros sacamos y que compartimos, y que también tener gente en los grupos que está en la misma o con esa predisposición, esa apertura de dejar ser, es increíble todo lo que sale, y es cada encuentro es incierto y vas a descubrir algo y te llevas algo, y bueno, y también así es nuestra metodología de trabajo. O sea, nosotros sabemos que hay cosas que resolver, las anotamos, las tenemos, qué sé yo, pero también sabemos que hay que dejarle espacio a lo que surge y a qué información estamos teniendo en ese instante. Tal cual. No, ni siquiera en ese día o ayer o en la semana, no, en ese instante. Y eso es re valioso, porque ahí viene la información más útil, la que necesitas justamente para crear. Ajá, exactamente. Bien. Bueno, eso lo sé. Y después, como arrancamos con todos esos proyectos, yo venía con Íntegramente y un proyecto se iba relacionando con el otro, y a la vez era toda una cuestión de tiempo, gestión y combinar un montón de cosas, y nosotros decimos, bueno, también nos tenemos que preparar para que esto crezca. Si vamos a apostar, la idea es que esto en algún momento crezca, y bueno, entonces ahí surgió, venía renovación de contrato acá y todo, y yo te propuse, Fabri, venite como socio porque ya estamos entrelazando todo, y lo único que, aparte vos ya estabas más acá Íntegramente que en tu casa, ya el espacio ya lo conocía, o el funcionamiento, sí. A la vez yo te veía que tu propósito estaba en coherencia con esto, que vos estabas dándome ideas o ayudándome desde afuera en estas cuestiones. Entonces digo, no, pará, venite desde adentro, o sea, porque si no, esto se va a terminar tarde o temprano, porque vos vas a necesitar crecer por otro lado, y esto de alguna manera va a terminar siendo un pasatiempo, un hobby, y se va a debilitar. Y yo lo quería hacer con seriedad, digamos, porque para mí ya lo había encarado desde ese lugar. Entonces surgió ahí la integración de Íntegramente con SACE y todos los proyectos. Y bueno, todo eso, un proceso de aprendizaje enorme. También fue como iniciar, así como inició el podcast, inició esta sociedad para mí.
Es como, como las mismas preguntas, las mismas cosas. Era como señales por un lado y por el otro lado el razonamiento que te decía, pero no hay mucha lógica. No. No es cuestión de lógica. No. Fue muy intuitivo. Yo cuando vos me lo propusiste, yo te dije, vos estás seguro, yo te decía, vos intuís que es por que es así, que tiene que ser así. Obviamente que resurgió mi síndrome del impostor, porque yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué puedo dar yo? Pero a la vez tenía todo el sentido, pero a la vez ¿qué? Como que vos ya estabas ocupando ese lugar, digamos. Sí. Hicimos una constelación, ¿te acordás? Antes. Bueno, fundamental cuando... Vamos a contar la experiencia de la cuando pusieron el almohadón. Sí. Yo siento que este es mi lugar. Uh-huh. Yo no sabía que era íntegramente, pusieron un almohadón en el medio, hicimos una constelación y yo cuando me sentía que estaba en casa. Y yo con eso me quedó resonando mucho tiempo, porque yo también estaba en duda, che, me meto con esto, ¿no? Tenía mis miedos. Pero bueno, eso, ¿no? Literal, y fue ahora que lo estamos hablando, porque sí, esto está surgiendo ahora, me doy cuenta que fue exactamente igual a cómo se originó el podcast, cómo se originó la sociedad, porque yo venía en un proceso de hacía meses, uh-huh, repensando si renovar o no, uh-huh, y me estaba replanteando todas las posibilidades. No quería forzar nada, no quería contaminar todo lo que estaba pasando con expectativas, ni mentirme a mí, decir, che, no sé, se venía una instancia de crecimiento de alguna manera porque tenía que meterle más, sí, de todo tipo, energía, dinero, tiempo, todo. Entonces yo dije, pará, y me quedé observando unos meses y parecía que el lugar me hablaba. Venía todo el tiempo gente a decirme, che, qué bueno este espacio, o no sabes, y está distinto, está lindo. Sí, no solamente eso. Se siente la energía. Venían profesionales y me decían, no sabes, yo desde que vine a este espacio me pasó esto y el otro, cosa que yo no me hubiese enterado en otro momento. Señales de todo tipo, frutos que iban saliendo y gente que yo la veía proyectándose acá a largo plazo. Y yo decía, si supieran que yo me estoy replanteando si seguir o no. Y yo miraba así y en ese contraste yo decía, no, wow, si yo realmente quería generar esos frutos y ahora están saliendo, ¿por qué lo dejaría? Y por miedo, o sea, tenía miedo a no poder, miedo a, no sé, a no poder. Siempre ese miedo. Y bueno, y ahí fue que apareciste vos ahí con todas las señales de nuevo, porque no es que nunca se me hubiese ocurrido. Vos sabés que otra cosa que quiero aclarar, porque nosotros nos une eso de la sincronicidad constante, que yo no, todo eso habrá pasado por tu cabeza, todo vos lo estabas pensando, pero yo, antes de la constelación y de todo, desde el día que vos me lo propusiste, fue un lunes, me acuerdo, que me dijiste, mañana venía, hablamos. Yo digo, sentía como que vos me ibas a decir algo. Lo sentí internamente el día anterior. Y yo no sé qué estábamos hablando por Instagram o no sé qué. Y vos me dijiste, mañana venite que te quiero decir algo, no sé, te va a volar la cabeza, no sé, me lo hiciste hacer un chiste. Y yo intuía y sentía que realmente era esto lo que vos me ibas a proponer, me ibas a decir, me ibas a contar. Y después mientras vos hablabas y me ofrecías eso justamente, yo por dentro me reí y decía, ya lo sabía, como que no sé, sí, funciona todo así. Sí, y eso, yo ahí ya empecé a sentir que por ahí, yo ya lo había sentido con íntegramente, que el espacio tenía vida propia, que el proyecto en sí ya tenía vida propia, que yo simplemente lo dejé ser, lo cuidé, pero siento que es más allá de mí. Uh-huh. No lo siento como una propiedad privada, digamos, sino como un proyecto que nació, como cuando nace un hijo, no es mi propiedad, ¿entendés? Sí, no hay ese apego tóxico de decir este es mi lugar y tengo las reglas y... No. Claro, sí, lo entiendo. Entiendo que
que yo tengo un humilde lugar en mi rol acá en Íntegramente. Lo miro con mucho respeto, con mucha humildad. Y lo mismo me pasó, bueno, con todos los otros proyectos que fueron surgiendo. Y bueno, y como que te vi a vos como con esa mentalidad también. Como que vos hablabas de Íntegramente como con esa mirada. Y entonces, y nada, y todo lo que iba surgiendo, yo digo, también estas son cosas que están saliendo, que yo las tengo que dejar ser, o las obstruyo, o no las dejo ser, o las dejo ser. Y entendía que también mi rol era ser conductor de algo que ya estaba pasando más allá de mí, de mi intención, de mi de mi mente. Estabas gestando solo. Sí. Entonces, bueno, es como que para mí eso es algo que fue sucediendo, que me pareció que, bueno, nosotros creo que estamos muy en coherencia, por eso también somos bastante canalizadores ahí en esa cuestión. Y es algo que quienes están alrededor nuestro lo notan y lo observan y lo ven. Totalmente. Sí, se dan cuenta, nos lo dicen. Varias veces nos han dicho qué lindo equipo que arman, qué lindo todo lo que están haciendo. Y eso está bueno porque te hace feedback de decir, ustedes también pueden hacerlo que es el espíritu de todo lo que hacemos. Ustedes también pueden hacerlo, o sea, es como... que sentí que puede inspirar. Exacto, inspirar. Es esa la palabra. Inspirar, motivar, empujar. Sí, también, con nuestro estilo que también. Empujar a... No, y con Íntegra yo tenía mucho cariño desde siempre, del primer día que entré, creo que, no sé, me transmitió algo y no lo podía explicar. Es como que yo sentía que sí, tengo que estar acá, pero no entiendo bien qué tengo que hacer. Es como que sentía que era una parte de mí o de que yo tenía que estar. Y bueno, al principio obvio que fue... Sí. Al principio fue como adaptarse, un ida y vuelta constante, una energía descontrolada por todos lados. Quería hacer un montón de cosas, no saber cómo, no tener tiempo ninguno, no ver cómo. Y se fue acomodando solo, es como que fuimos armando una especie de rutina. Bueno, los lunes vamos a ver las cosas en modo adulto, de la gestión, de... Bueno, esto también es un método muy nuestro del se aprende haciendo. Si nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿cuál es el método? Método se aprende haciendo. Sí, tenemos los lunes reunión de adultos. Sí, serio. Números, finanzas, organización. Hay que poner un poco de adulto. Claro. Enfoque. Y lo tenemos que encuadrar porque si no nos sale el niño por los poros, y entonces, que siempre decimos, somos niños jugando con seriedad, pero los lunes... Lunes seriedad. Protagonismo, el adulto. Sí. Y... constructivo, no crítico. Claro. Tenemos que tratar. Sí, ahí se viene. Se trata de... Sí. Entonces los lunes ahí le metemos y planificamos... ¿Cómo es? Resolvimos. Resolvimos un montón. No, vos no te das cuenta, pero. No, sí me doy cuenta. Pero... bueno. Las planillas. Sí, un montón de cosas. Y después, bueno, los viernes, los jueves, niño interior. Creatividad. Ahí sale la creatividad porque ahí nos volamos y no paramos. Grabamos un podcast, o grabamos una meditación, o la escribimos, o creamos una idea, o sale ese, o sale la próxima clase, o armamos una experiencia vivencial, o sale un taller, o... Ahí se crea. Sí. El jueves es el día de la creación. Bueno, y entre mensajes también se crea todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Pero bueno. Capaz que, y sí, han salido ideas que se ocurren un sábado a la tarde y, podemos así. Pero el espíritu está en el hacer mismo, o sea, articular esto de la acción y el pensamiento, las ideas, o sea, integrar un poco todo, porque nuestra educación o todo cómo se maneja la mayoría nos enseñaron a primero toda la teoría, después la práctica, ¿no? Mirá que lo dice, Claro. Y después como que cuando querés el momento de la práctica se te fueron las ganas, te desconectaste, como que... ¿Dónde quedó la Jessie estudiosa, rígida y estructurada? Nunca en el personaje, o sea, porque en esencia nunca lo fui. Yo
como te digo, siempre fui desestructurada internamente. Pero para el afuera no se notaba eso. Fui de respetar las estructuras y de amoldarme a eso. Pero bueno, porque también me gustaba tener creo que la estructura esa, el estudio, la teoría y todas estas cuestiones, la buscaba como apoyo para ponerle peso a lo que tenía ganas de compartir o de transmitir. Bueno, si hoy tenés un ¿sabes por dónde voy a ir? No. Si hoy no tenés un conocimiento en donde pararte y es un conocimiento intuitivo interno, ¿qué haces con eso? Y ahora estoy aprendiendo a hacerlo. O sea, para mí fue todo de que empezamos nosotros con el podcast, que cuando vos te empezaste a meter ahí en mi vida, que yo venía en mi proceso, recién ahí estaba empezando a dejar apenas salir. Yo miro, para mí fue desgarrador cada cosa que dejé salir sin un apoyo teórico detrás de lo que estaba diciendo. Wow. Y aparte de esa cuestión de decir, ¿quién le importa tu experiencia? O sea, toda esa cuestión de... Y después cuando empecé a contrastar, dije, no, va por ahí, pero bueno. Yo que la conozco hace un tiempo, la he visto. Y he visto cómo ha crecido su curiosidad también. Sí, ¿cómo me doy más permiso? La apertura, vos tenés una muy... apertura mental, más allá de tu profesión y tu estructura ahí en lo profesional, son muy abiertas y eso está bueno. Sí, yo me interesa todo, pero también me interesa esto, lo particular, lo creativo, lo genuino. O sea, no me interesa... he ido a buscar a las fuentes o todo eso. He ido a buscar para entender y para apoyar y todo lo demás. Pero me atrae mucho más la experiencia de cada uno. Por eso cada paciente para mí es un regalo de información. Claro. Y yo podía ayudar mucho más a alguna persona gracias a toda la información que me regalaban otros pacientes que... por la teoría y porque lo había leído de tal autor o... ¿Entendés? Sí. Como que yo eso ya siempre lo tenía presente. Pero bueno, nunca lo aplicaba. Así que bueno, ese fue el cambio para mí. Y el que estoy transitando. No, se aprende haciendo, así que estamos aprendiendo. Pero bueno, un poco esa es... a grosso modo la historia. Tal cual. Que continuará, o sea... Sí, antes sabemos. No sabemos cómo. Tenemos 10 millones de proyectos más. Sí, y ahora le estamos metiendo nafta, así que... Cada vez le metemos más seriedad, más sistema para que lo cuide. Y la idea es sostener esto por mucho tiempo, no es un... Sí, dudo que cambie tanto el interés. Yo creo que al contrario, por lo que vamos viendo, como que cada vez crece, sembrar no es que... más, ¿no? Y bueno, y eso, como que... Así que permítanse soñar no sé, para mí fue un regalo de la vida poder estar acá hoy también. No estaba en mis planes, o sea, fue sí, no, sí en la presencia, no desde el lugar que me diste y bueno, no sé, no voy a hablar más porque me voy a emocionar. No, pero sí que es muy sentido sí. Bueno, vos lo sabés, o sea, sí, te lo dije obvio. siempre y mi duda nunca estuvo en eso, y a la vez me hace crecer un montón de otras partes que bueno, se irán viendo. Yo siento que estoy sembrando un montón. Y si una vez se me da ganas de dale, ¿dónde están los tomates? Eso también es muy lindo y que lo aprendí acá, es que me voy por ¿qué pasa? Nada. ¿Dónde sí, están los tomates? Me río de vos. No, es que uno está acostumbrado a esperar tomate que por ahí salen zanahoria y decir, mirá, pero yo no pensé que iba a salir zanahoria, pero a ver, ¿está bueno? Sí, está buenísimo. ¿A qué voy con esto? Es que muchas veces la gente hace algo, intercambia sus intereses o su profesión o sus servicios, todo a cambio de dinero, de crecer en
en la materia, en el Marjut de la Kabbalah, y que muchas veces también vale muchísimo más cuando el fruto viene por otros lados. Tiene otro sabor, como el de la zanahoria. Es mucho más gratificante, te llena. Te expande porque te expande, te rectifica todo el tiempo. Es todo el tiempo, si esto me hizo bien, yo quiero más de esto. Y quiero más. Y creces ¿Y la por qué abundancia por otro lado, que no te genera un vacío después de un tiempo. Al contrario, te da ganas de seguir creciendo. Sí, porque fíjate qué es lo que te hace bien. Lo que te hace bien es que no es algo que recibís, sino que algo que das. Ujú. Ahí, ojo, con la abundancia, acordate que es... la expansión se da en el dar. ¿Qué das? Un aspecto de tu ser que antes no dabas. Esto que decíamos. En el momento que me animé a hacer, como la otra vez, hicimos la feria también. Sí. La feria que estuvo buenísima y que vos hiciste tu primera meditación y que te quería ir corriendo por la puerta trasera y yo jugué todas mis cartas para que lo puedas hacer y lo logré. Y pudiste hacer tu meditación. Y entonces, en esa meditación... el mismo día de la mañana y Sí. fue... iluminada. Canalizada, sí, o sea... Tal cual. Bueno, pero fíjate vos, ¿qué hiciste? Fue dar algo ahí. Todo Por el eso tiempo. te llenaste y por eso te fuiste expandido y por eso te vas con algo que decís, esto no me lo saca nadie. Totalmente. Y no se me va, no me queda un vacío. No, al contrario, te sentís más grande. ¿Por qué? Porque diste algo de vos, brindaste algo de vos. Vos capaz de decir, y es un intercambio porque vos recibiste un montón ahí. Claro, y aquí lo más grandioso que podés recibir, que es desbloquear un aspecto de tu ser. ¿Entendés? Entonces, es tremendo, porque cuando vas entendiendo que va por ahí la cosa, dejás de buscar y especular con lo que vas a recibir. ¿Entendés que todo es una oportunidad para dar más? Y en el dar recibís, y entonces, bueno. Esa es la cuestión, y esa es la cuestión a la que queremos generar más en los demás. Sabemos que se traban con las mismas creencias limitantes, quizás las búsquedas son diferentes, los procesos cada uno están en determinados caminos, pero los bloqueos suelen ser los mismos y nosotros queremos ayudar a hacerlo juntos y todo, así que bueno, el que se le esté despertando esa chispa, que se acerque porque acá estamos todo el tiempo pensando cosas nuevas y desde un espacio para eso, cada vez generando más espacios para que la gente se desarrolle. Terrible, crear espacios para que la gente se desarrolle. Me voy a quedar con eso. Porque, sí, Sí, cuando te perdés en el camino decís, acordate que vos lo que querías hacer hay es un espacio. crear espacio para que la gente se desarrolle. Sí. Ahí te confirmo. Así que bueno, Bueno, yo creo que no sé, no quedó claro. sí. ¿Algo más Clarísimo. que acotar? No, yo creo que... Yo solamente que decían los intereses. Tengan fe. En sí mismos. Fe y sin control. Y entendiendo que si se da, buenísimo. Y si no, no pasa nada. Hay otra cosa que te está esperando. No hay un resultado que buscar. No hay un resultado que... Y hay una frase que me encanta: el camino incorrecto forma parte del correcto. Siempre está en el lugar que tenés que estar y todo es perfecto. Y gracias. Eso quiero decir. Gracias porque más allá de todo, si bien nosotros le estamos metiendo todo lo nuestro, también tenemos del otro lado gente que nos está mirando porque siempre hay una comunidad ahí que no sabemos quiénes son, pero Sí, hay un siempre hay gente que numerito nos está de mirando gente que lo mira y que, bueno, después sí conocemos la gente que sí nos hace evoluciones, pero ese numerito que nos apoya es re valioso porque Totalmente. le da ese empuje Totalmente. para seguir haciéndolo. Así que si nos quieren dejar ahí en los comentarios alguna inspiración, algo para que nosotros sigamos poniéndole la mejor, que lo vamos Tal a hacer cual. de todas formas. Pero sugerencias, opiniones, cuentan, ¿vale? Sí, todo Suma. lo que sea. Bueno, Adiós. Nos Da vemos. un cierre final. Yo muy agradecido. Gracias nos vemos en el número 15. por hacer esto realidad. Sí. No sé. Ojalá le pueda servir a alguien. Mi mayor deseo es por lo menos llegar a una persona que diga, che, gracias a verlo a ustedes, que ya nos ha pasado. Ya sucedió, pero querés sí. que pase más en... Y nada, y que nos lo hagan saber, qué sé yo. Chao. Bien. Nos vemos.